no les interesa absolutamente que la gente sepa que allí hubo una cárcel, y antes de que hubiera presas políticas había presas comunes también, con toda su carga social también, ¿no es cierto? Que ya sabemos de la pobreza, todo eso que lleva a la delincuencia. Y antes de eso, el Buen Pastor era un lugar donde traían las chicas del interior para que de allí pudieran elegir las sirvientas, la gente rica, la gente de la aristocracia, iban ahí a elegir sus sirvientas, y era un lugar que supuestamente las monjas traían chicas para educarlas, y no, eran chicas para traerlas de sirvientas. Todo eso se borra el día de la inauguración del Paseo del Buen Pastor. Bares, paseo de compras, zona gastronómica, risas, lugar de dispersión. Todos sinónimos que describen a la perfección a lo que hoy se conoce como el Buen Pastor. Un lugar emblemático ubicado en la ciudad de Córdoba, dentro del barrio Nueva Córdoba. Sin embargo, con el paso de los tiempos y a causa de decisiones gubernamentales y de un problemático olvido de parte de la historia de la provincia de Córdoba, son muy pocas las personas que conocen lo que ocurría aquí siglos anteriores. Una época de oscuridad y de sombras que hoy es tapado o visto con todo brillo y alegría. A fines del siglo XIX se comenzaría a construir el edificio del Buen Pastor, un lugar donde la ciudad de Córdoba era mucho más chica al día de hoy. La llegada de la congregación de monjas hizo que este edificio funcionara principalmente como una iglesia, donde su particularidad era una cruz griega. También funcionaba como un orfanato de niños y un hogar de caridad para mujeres, donde luego se gestionaría como una cárcel de mujeres. Todo esto estaba a cargo de las hermanas del Buen Pastor Angers. Cabe recalcar un dato muy importante, y es que muchas de las cárceles de mujeres de Sudamérica llevan el nombre del Buen Pastor, y esto se debe a que una o más hermanas tienen a cargo el funcionamiento de la penitenciaría, de la iglesia y también del orfanato de niños, que estos niños eran hijos e hijas de las mujeres presas. Te preguntarás cómo es posible que una cárcel funcione en el medio de la ciudad tal cual lo vemos ahora. La realidad es que a fines del siglo XIX y comienzos del XX, la zona donde se encuentra el Buen Pastor era una zona totalmente emergente, sin tantos habitantes. El proyecto del barrio Nueva Córdoba, principalmente fundado por Miguel Crisol a fines del siglo XIX, en la época denominada por el juarismo aquí en la República Argentina, donde Miguel Juárez Celman era el presidente y Marco Juárez el gobernador de la provincia de Córdoba. El proyecto fue mandado a la legislatura, donde rápidamente se aprobó y donde Crisol proponía eliminar los barrancos del sur y edificar y urbanizar esta zona que estaba muy desolada en ese tiempo.
Rápidamente se pone en construcción el nuevo barrio, donde principalmente se empieza a construir en la avenida Argentina, esta avenida donde hoy es llamada Avenida Hipólito Yrigoyen, donde el proyecto comenzó en la Plaza Vélez Arfiel. Un barrio de palacetes y casonas ocupadas por familias tradicionales y aristocráticas que deseaban mudarse del centro, ya que era un lugar hostil en este caso. Eso era lo que proponía Miguel Crisol, pero su proyecto sufrió de una contrajugada cuando en 1890 estalló en Buenos Aires la Revolución del Parque, lo que provocó con el tiempo la renuncia a la presidencia de Juárez Celman y el derrocamiento al gobernador Marcos Juárez, lo que hizo que se ponga en duda el proyecto Nueva Córdoba y se vea paralizada la construcción de palacetes y casonas por falta de apoyo económico y político. No obstante, y pese a la problemática para la urbanización de la zona, la construcción de la propiedad del Buen Pastor siguió y comenzó en 1897, finalizando en 1906, funcionando, entre otras cosas, como el Centro Correccional de Mujeres. Con el paso de los años, el funcionamiento del Buen Pastor fue cambiando. Primero con el traslado del hogar de niños al barrio Alta Córdoba y luego siendo testigo de una de las épocas más oscuras de la historia de nuestro país. Los que estábamos en esos movimientos estábamos dispuestos a dar la vida si era necesario por nuestros ideales, pero siempre pensando de que no iba a haber semejante barbarie, así nos golpeó mucho y destruyó muchísimas vidas. En la década de los 70, luego del movimiento social conocido como el Cordobazo, la provincia de Córdoba se vio embestida en un clima y ambiente político tenso y de reiterados enfrentamientos, lo que llevó a que el clima político de Córdoba cambie. La gran amenaza formaba todo parte de un plan mucho más amplio, y la gran amenaza, esto no lo digo simplemente yo, sino que es absolutamente chequeable en los discursos de los funcionarios de la época, era el marxismo y el comunismo. Y la juventud, los estudiantes secundarios y universitarios, que eran víctimas de esas ideas marxistas. Hay una declaración de un funcionario de la época que dice que el exceso de pensamiento es peligroso. Hola, ¿cómo estás? Se acerca Navidad y ya estoy pensando en vos. El año pasado tenía muchas ganas de verte. Te esperé despierta todo lo que pude, pero no te vi. Mamá me dijo que fue porque el año fue un poco raro y que como ya estás grande, estuviste saliendo muy poquito. Sé que vivís un poco lejos, pero este año, si hay un regalo que quiero, es poder verte. Te quiero, abuelo. Este año el mejor regalo es volvernos a ver. Te esperamos en Unicenter para celebrar esta Navidad en familia. Unicenter. En el año 1973 se gobernaba la provincia de Córdoba Obregón, el cual en el año siguiente, en el 1974, fue derrocado por el comisario general Navarro, un hecho conocido como el Navarrazo, aquí en la capital cordobesa. Isabelita Perón, presidenta de la Nación en ese tiempo, designó en este caso a Raúl Lacabane
como interventor de la provincia de Córdoba. Lacaban era un militar de la Fuerza Aérea Argentina. La Presidenta de la Nación Argentina decreta, artículo 1, nombra su interventor nacional en la provincia de Córdoba para el cumplimiento de lo dispuesto por la ley número 20.650 al señor Brigadier Mayor, retiro efectivo, don Raúl O. Lacaban. Con la intervención de la provincia de Córdoba, pese a que el gobierno nacional seguía funcionando en democracia, aquí en la ciudad se producían múltiples enfrentamientos entre grupos militares, paramilitares, justicialistas y revolucionarios, donde las mujeres de ese conflicto venían como detenidas aquí el Buen Pastor. Y en el Buen Pastor estuve cerca de un año y luego nos escapamos en mayo del 75. Y cuando usted fue detenida, ¿fue directamente Buen Pastor, cierto? ¿Fue alojada ahí o pasó por algún otro lado previamente a eso? No, en esa época siempre íbamos a Informaciones, que era el lugar de detención, que allí, bueno, sucedían las torturas, los golpes, y después de unos días ya era como que gracias a la presión que ejercían los familiares, los abogados, que en esa época todavía teníamos abogados que nos defendían, que presentaban habeas corpus y hacían denuncias, a los días nos reconocían y nos llevaban al Buen Pastor. Desde 1974, con los primeros registros de detenciones políticas, se conocieron 2 intentos de fuga, que más que un plan fue un arrebato y anhelo por conseguir la libertad por parte de estas presas. ¿Cuál era realmente estos planes? Según la información que pudimos recaudar, uno de ellos consistía en el momento de la misa, cuando las presas se acercaban a recibir la comunión, salir corriendo aproximadamente a lo largo de 50 metros hasta una puerta que comunicaba con el exterior del Buen Pastor. Un plan que difícilmente pudo haber prosperado. No obstante, hubo un tercer y factible intento de fuga que se dio el 24 de mayo de 1975 e involucró a mucha gente desde el exterior en su participación. Entre ellos tenemos dentro de la logística al Partido Revolucionario de los Trabajadores y al Ejército Revolucionario del Pueblo. Estos realizaron diferentes acontecimientos fuera de la cárcel para llamar la atención de los policías. Dentro de la fuga se dio el escape de 26 presas, de las cuales 23 fueron reconocidas, 17 sobrevivieron y 9 se encuentran desaparecidas. Entonces, sí, al día siguiente, todo esto comienza con la celebración de un Te Deum en la catedral, el 24 de mayo a las 19 horas, en donde iba a estar el gobernador, que como iba a ser feriado el 25, decidió adelantar el Te Deum. Luego de esto va al Teatro San Martín, y allí, mientras él está brindando una conferencia de prensa, muy cerquita del Teatro San Martín, al Buen Pastor hay 4 cuadras, más o menos 5 cuadras, se estaba produciendo la fuga en este procedimiento increíble en el que hubo muchísimas personas involucradas, todo un operativo lógicamente dentro de la cárcel, pero también con vehículos fuera de la cárcel, con manifestantes falsos fuera de la cárcel, con manifestaciones falsas fuera de la cárcel, y una vez que se concreta y las presas logran fugarse, al día siguiente es un masazo del cual es casi imposible levantarse, porque, como ya dijimos, la provincia estaba intervenida. Y bueno, lo que pasó que la mayoría no sabíamos de la fuga, así que fue un día normal y en esa época estábamos en un periodo de huelga de hambre también. Era también por el pedido de un trato mejor en las cárceles del país, era una huelga de hambre a nivel nacional. Y bueno, no fue un día normal de lo que era la cárcel, ¿no?
Me parece que la fuga fue como a las 8 o 9 de la noche y un rato antes nos dicen que estaba preparado y que, bueno, cada uno tenía un rol, la persona que accediéramos, ¿no es cierto?, a querer irnos, nos dijeron cómo hacer para cumplir con ese plan. Eso fue así. De las presas, de la totalidad de presas, el mismo día de la fuga, solamente 3 sabían la totalidad del plan y debían informarle a las otras presas, bueno, primero si aceptaban o no, ¿sí?, si estaban de acuerdo, y cada una de las presas tenía tareas específicas, tareas puntuales, que iban desde distraer a las guardias cárceles con que ese día se debía llevar adelante una obra de teatro en el patio, para que quede liberado el patio, hasta pintar con betún. Ustedes no van a saber qué es el betún, pero bueno, todas las zapatillas que eran blancas, en ese momento se las pintaba de un color negro, el betún negro, se las convertía en zapatillas negras, para que en caso de ser iluminadas, ese color blanco no refractara y las zapatillas negras acompañaran la oscuridad de la noche. Presas que debían sobre calle Buenos Aires, que es donde se termina concretando la fuga, colgar sábanas de color blanco, salvo en una sola ventana, en la cual debía haber un papel blanco. Entonces la camioneta que bajaba por calle Buenos Aires sabía que esa era la ventana de la cocina, lugar por el cual se tenían que fugar las presas. Bueno, pequeños detalles realmente increíbles, y que las presas cumplieron a la perfección y que posibilitaron que esta camioneta que entró de culata, que engancha estos garfios sobre las rejas, la puede arrancar y romper los vidrios y allí poder escaparse, bueno, y que se concretara exitosamente la fuga. Y un detalle que no es menor, aquellas presas que habían decidido no participar de la fuga, su decisión fue absolutamente respetada, pero debían encerrarse en los calabozos y resistir cualquier tipo de intento de interrogatorio por parte de las guardias cárceles y de la policía. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida. Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos. Si un corazón triste puede ver la luz, yo hago más liviano el peso de tu cruz. Nada más me importa en esta vida. Chao hasta mañana. Personal es conexión total. Chao hasta mañana. ¿Qué puede decirnos sobre la formación? Bueno, los referentes son las barritas, la granola va a entrar de arranque y las almohaditas a mediodía para mantener el ritmo. Porque todos venimos del mismo semillero. Se habla mucho de que hay mala química entre los frutos secos y sus compañeros. No, para nada. Fruto seco y chocolate tienen una química extraordinaria. Mezclado, almendra, chocolate mezclado. ¿Qué pasa cuando un rival se los quiere comer? Que vengan. Ah, que no van a venir a comer. Que vengan. ¡Es que no vengan a comer! Flow Cereal es un gran equipo. Lamentablemente ya no confiábamos en la justicia, porque había, por ejemplo, compañeras que les llegaba la orden de libertad del juez y en el acto le buscaban otra causa o le buscaban, no me acuerdo si en esa época había estado el sitio, no me acuerdo, pero después era todo, le ponían el decreto del Poder Ejecutivo, que le llamábamos el PEM, y no podían salir. Y fue eso, no teníamos ninguna esperanza de que nos dieran la libertad. El miedo que teníamos era que ya se corrían, ¿no es cierto?, los rumores de esa cárcel de Buen Pastor, que supuestamente no tenía toda la seguridad que pretendían para presos políticos, nos iban a trasladar a cárceles de mayor seguridad, ¿no?, con todo lo que significa eso, que nos iban a todavía a
reprimir más y a estar mucho más condicionada nuestra vida. La cárcel del Buen Pastor está enfrente de una iglesia muy conocida aquí en la ciudad, que es la iglesia de los capuchinos, un estilo gótico, inconfundible su aspecto desde cualquier parte de la ciudad que la miremos. También se estableció un casamiento falso ese día para que hubiera un grupo de gente y que algunas de las presas pudieran participar, entre comillas, de ese casamiento, mezclarse en la multitud y poder hacer más sencilla su vida. Algunas de las presas se subieron a esta camioneta y lograron escapar, y otro grupo de presas debían hacer caminando o 100 o 200 metros, esa creo que fue la distancia que más hubo que recorrer hasta allí, hasta calle San Lorenzo, donde las esperaban algunos vehículos, el vehículo que se pudiera, entre ellos un Fiat 600, por ejemplo, en donde tenían que entrar 4 presas. Y bueno, en ese momento yo supongo que el bien más preciado de cualquier ser humano es siempre la libertad. La persecución no hubo porque sabíamos que nos estaban buscando por todo el país y que la persona que la volvieran a recapturar iba a ser terrible. Eso no impidió que no nos fugáramos, porque lo mismo, o sea, el que tiene un ideal, piensa eso, que está dispuesto a llevarlo adelante, cueste lo que cueste. Así que no pensamos en lo que podíamos sufrir después. O sea, fuimos dando vueltas a donde podíamos ir, siempre viviendo, por supuesto, en villas miserias, ese tipo así de lugares que bueno, nos pedían documentos, y, o sea, pero en distintas provincias siempre. Su identidad debía permanecer oculta y su aspecto cambiar 100%, con otro documento, como decías recién, y con otra vida, y que ni siquiera sus familiares pudieron saber de ella hasta varios meses luego de concretada la fuga. Después de la fuga del año de 1975, las presas que estaban alojadas aquí en este lugar serían trasladadas hacia una nueva cárcel. Sin embargo, durante la dictadura del año de 1976, se retoma este lugar, el Buen Pastor, como centro de detención de mujeres consideradas subversivas, es decir, presas políticas que ocuparían de nuevo estas celdas bajo un concepto de coacción del derecho a la libertad. Recuerdo que el edificio, toda la manzana, estaba tapiada con unas vallas metálicas de 2,5 metros, y bueno, se veía por arriba de esas vallas el edificio cada vez más abandonado, y bueno, tratando de ocultar la historia detrás de esas vallas y tratando de ocultar la crueldad y la barbaridad detrás de esas vallas, y así permaneció durante muchísimo tiempo. Con posterioridad a aquellos años oscuros por los que debió transitar nuestro país, el Buen Pastor siguió funcionando como tal hasta el año 2000, cuando la iglesia fue desacralizada, y según los informes recaudados, hasta principios del siglo XXI, cuando se dejó de funcionar como aquella cárcel de mujeres. Con el cierre de la cárcel, el destino de este mítico lugar cambió de manera rotunda. En el 2007, el gobierno de Juan Manuel de la Sota realizó una reinauguración y transformación total del Buen Pastor, que poco realmente tiene que ver con poner y resaltar el valor histórico del sitio, sino más bien comenzó a funcionar como un lugar de esparcimiento con propuestas gastronómicas, tiendas y una fuente de agua danzantes que hacen a la estética del lugar.
El Buen Pastor, con sus ya 100 años de existencia, posee una historia particular, estremecedora, dolorosa y sobre todo totalmente contrapuesta a cómo se lo conoce hoy por hoy. Seguramente la pregunta que se te viene es ¿cómo conocer ese pasado? La respuesta es a través de los testimonios de aquellas personas que lo vivieron y hasta ahí no más. La razón, porque en la actualidad y desde su reinauguración, la difusión del contenido histórico de lo ocurrido en el Buen Pastor es prácticamente nula o muy escasa. Esto fue, es y será a causa del silencio y ocultamiento existente. Y este documental será un intento de devolverle a aquellas personas la historia que les pertenece. Gracias a la lucha de unas compañeras, logramos poner un recordatorio de que allí fue la fuga, que hubo presas políticas y que varias compañeras están desaparecidas. Entonces hay un recordatorio a eso, sí. Pero gracias a la lucha de nuestra, de las que fuimos, las que tuvimos detenidas, pero no de parte del gobierno. Nunca se dijo que allí fue una cárcel, que hubo una fuga, de que nunca. Yo voy con mucha tristeza, por supuesto, pero sí, mucha tristeza por el Buen Pastor, por mis compañeras desaparecidas, a lo mejor también por los fracasos que tuvimos también. Duele mucho. Así que, pero bueno, la vida sigue.